¿Y si te dijera que aceptar una carona me condenó para siempre? Pensarías que exagero. Tal vez dirías que solo tuve mala suerte o que estoy inventando todo para llamar la atención. Créeme, yo misma intenté repetirme eso durante meses, pero hay cosas que no se pueden negar cuando las has sentido con el cuerpo, cuando te siguen incluso en los sueños. A veces, lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que ya no puedes olvidar. Me llamo Karen Beltrán, tengo 33 años. Nací en Flagstaff, Arizona, pero cuando todo ocurrió, estaba cruzando la frontera hacia México, con destino a Sonoita. Había terminado una relación larga, de esas que te desgastan sin que te des cuenta, y necesitaba huir. Quería desconectarme del mundo. El plan era llegar hasta Puerto Peñasco, rentar una cabaña y pasar unos días sin teléfono, sin preguntas, sin nadie. Tomé el autobús en Tucson, pero algo pasó con la ruta. Una tormenta bloqueó el paso hacia Sonoita y el conductor anunció que nos detendríamos en un pequeño paradero en medio del desierto hasta nuevo aviso. Eran más de las 7 de la noche. Nadie sabía cuánto tardarían en despejar el camino. El calor era insoportable incluso al caer el sol, y el único restaurante del lugar cerraba temprano. La mayoría de los pasajeros decidió esperar dentro del autobús. Yo, impaciente como siempre, salí a buscar señal para el celular. Caminé un poco más allá de las luces del paradero hasta que quedé casi a oscuras. Fue entonces cuando escuché el motor. Un viejo Chevrolet Suburban se acercaba por la carretera. Sus luces frontales me cegaron por un momento. Me detuve. El vehículo se estacionó lentamente a mi lado. La ventanilla del copiloto bajó y una voz masculina dijo: «Vas hacia el sur». Dudé, tenía mis reservas, pero la idea de quedarme ahí por horas, sin comida y rodeada de desconocidos, me pesó más. El conductor parecía un hombre mayor, de rostro amable, con sombrero de ala ancha y una camisa de mezclilla desgastada. Me mostró su identificación. José Montoya, decía. Según él, era guía de pesca en Puerto Peñasco y regresaba de visitar a su hermana enferma en Yuma. Me sentí estúpida por dudar. Tomé una respiración profunda, revisé que mi celular tuviera algo de batería y abrí la puerta del copiloto. Subí, me abroché el cinturón. A los pocos minutos ya estábamos rodando por la oscura carretera rumbo al sur. El cielo se había cubierto completamente de nubes y no había luna visible. La radio sonaba con una melodía de los años 80 que no reconocía. Al principio todo fue normal. José era conversador, con esa manera de hablar pausada de los hombres del campo. Me contó sobre los dorados que pescaban en el Golfo, sobre su cabaña cerca del mar, sobre lo difícil que era la vida sin su esposa. Yo asentía, agradecida por la compañía, pero después de un rato comenzó a hablar de cosas extrañas. ¿Sabes que esta carretera está maldita?, me dijo de pronto. Hay cosas que no deberías recoger del camino, ni siquiera personas. Lo miré, confundida. ¿Cómo? No todos los que parecen vivos lo están. Hay almas que no encuentran descanso y se disfrazan de humanos para volver a casa. Reí nerviosa. Pensé que era una broma, pero su rostro seguía sereno, sin una pizca de humor. ¿Tú crees en esas cosas?, pregunté, intentando sonar ligera. Yo he visto cosas, dijo sin mirarme. A veces, el infierno no está debajo de la tierra. Está aquí, esperando que alguien le abra la puerta. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré por la ventanilla. La carretera parecía infinita, desierta, como si estuviéramos atrapados en un tramo que no terminaba nunca. El reloj del auto marcaba las 9:47 p.m., pero no habíamos pasado por ningún pueblo en más de una hora. Fue entonces cuando lo sentí. No sé cómo explicarlo. Una presión en el pecho, como si algo invisible se hubiera sentado sobre mí. Volteé hacia José y por una fracción de segundo juro que sus ojos no eran humanos. Negros, brillantes, vacíos. Parpadeé y estaban normales otra vez. ¿Estás bien?, preguntó con voz tranquila. Asentí, pero no lo estaba. Algo no encajaba. Saqué mi celular, sin señal, ninguna barra, ni un icono de red, ni GPS, nada. ¿Qué pasa si alguien recoge un alma equivocada?, pregunté, más para probarlo que por curiosidad. José sonrió, sin mostrar dientes. Depende, a veces se la lleva consigo.
Sentí que mi cuerpo se tensaba. Miré las puertas. El seguro estaba activado. Discretamente intenté desactivarlo. No funcionaba. Tiré de la manija. Nada. ¿Podrías bajar el seguro?, pregunté. ¿Para qué?, respondió, sin voltear a verme. El silencio se volvió denso. El aire parecía más espeso. El paisaje no cambiaba. Ni una señal, ni una curva, ni una gasolinera. Empecé a sudar frío. Creo que prefiero bajarme aquí, dije con voz firme. Él no respondió, solo siguió manejando. Levanté la voz. «Detén el auto». Silencio. Entonces hizo algo que no olvidaré jamás. Giró lentamente la cabeza hacia mí y me habló con la voz de mi padre muerto. «¿Por qué te fuiste, Karen?». No podía ser. Era imposible. Mi papá había muerto hacía 3 años y esa voz era suya, exacta, con el mismo tono, con la misma pausa después de mi nombre. Grité, golpeé la ventana, pateé la puerta, cerré los ojos. Cuando los abrí, ya no estaba en la carretera. Estaba sola, de pie, en medio de un campo desértico, sin coche, sin luces, sin rastro de José. Mi celular seguía sin señal y lo peor, tenía una nota doblada en mi bolsillo que no recordaba haber puesto ahí. Decía, «Gracias por el viaje, no todos regresan». Desde esa noche, algo me sigue. A veces lo escucho susurrar mi nombre desde el espejo. Otras veces lo siento acostarse junto a mí. El rostro de José, o lo que sea que fuera, aparece en mis sueños. Y la voz de mi padre no ha dejado de hablarme desde entonces. ¿Tú alguna vez sentiste que alguien se subió contigo y nunca más se bajó? Comenta, yo he sentido algo siguiéndome. Dale like, suscríbete y prepárate. Lo peor apenas comienza. No fue la primera vez que sentí esa presencia, aunque me costara años aceptarlo. Desde niña había tenido episodios que mi familia siempre tachó de imaginación activa o terrores nocturnos. Pero no era tan simple. Lo que vi aquella noche en la carretera fue solo la culminación de algo que me había perseguido durante toda mi vida. Algo que desde mi infancia se instaló en el rincón más oscuro de mi conciencia. Esa noche, en ese campo desértico, comprendí que lo que había intentado enterrar en mi memoria estaba más vivo que nunca. Crecí en una casa pequeña al norte de Flagstaff, en un vecindario rodeado de pinos. Mi padre era mecánico y mi madre trabajaba en una tienda local. Desde los 4 años empecé a decir cosas extrañas. Según mi madre, hablaba con alguien que nadie más podía ver. Yo lo llamaba el hombre de los zapatos sucios. Decía que se sentaba al pie de mi cama cada noche, que me cantaba canciones que no entendía y que a veces me contaba cosas sobre personas que luego aparecían en las noticias. Una vez mencioné a una mujer con el cabello quemado que dormía en el bosque y 3 días después encontraron a una excursionista desaparecida cerca de allí. Mis padres, aterrados, me llevaron a una psicóloga infantil. Ella me diagnosticó con imaginación hiperactiva y sugirió que me mantuvieran alejada de la televisión. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que ese hombre de los zapatos sucios no era una invención. Tenía olor, hablaba con voz ronca, sus manos eran frías. Una noche me desperté con su sombra reflejada en la pared, pero al encender la luz no había nadie, o eso creían ellos. Hubo un episodio en particular que nunca pude borrar. Tenía 6 años, era otoño y las noches caían temprano. Me desperté a medianoche con un silbido. Era la misma melodía que mi padre silbaba cuando arreglaba su coche. Pero mi padre no estaba en casa. Había salido de viaje esa semana. Seguí el sonido hasta el pasillo. Estaba oscuro. Me acerqué a la puerta del baño, de donde provenía el silbido. Empujé la puerta. Estaba entreabierta. Dentro no había luz, pero podía ver una figura alta y encorvada frente al espejo. Pensé que era mi madre. Dije su nombre. La figura giró lentamente y no tenía rostro, solo una superficie lisa como piel estirada. Solté un grito tan agudo que mis vecinos lo escucharon. Desde entonces, nadie volvió a mencionarlo. Mi madre rezaba todas las noches, pegó crucifijos en cada esquina de la casa y yo aprendí a callar, a fingir que nada de eso había pasado, a sonreír cuando me preguntaban si seguía viendo cosas. Pero crecí con la certeza de que algo me acompañaba, algo que me conocía desde siempre. Los años pasaron. Me volví una adolescente rebelde.
como si buscara deshacerme de esa sombra que sentía detrás. Me refugié en fiestas, música y relaciones breves, pero en cada espejo, en cada noche silenciosa, esa presencia volvía. Nunca era directa, nunca hablaba, pero estaba ahí, en el reflejo de la ventana, en la silla del rincón, en la esquina de mi visión cuando me daba vuelta. Una noche, a los 17 años, ocurrió algo que marcó un antes y un después. Estaba sola en casa. Mis padres habían salido a una reunión. Me encontraba acostada, escuchando música con mis audífonos, cuando noté que la puerta del armario estaba entreabierta. Siempre la cerraba antes de dormir. Me levanté, molesta. Fui a cerrarla, pero antes de tocarla, una voz susurró desde dentro: «No me cierres, hace frío aquí». Salté hacia atrás. El frío invadió mi cuarto. La luz parpadeó. La radio comenzó a cambiar de estaciones sola, deteniéndose en una frecuencia donde se escuchaba una respiración. Tomé mi teléfono y llamé a mi madre. No contestó. Entonces, del armario cayó una pequeña caja de madera que nunca había visto. Era antigua, con grabados que no entendía. En la tapa tenía mi nombre, Karen, tallado a mano. Adentro una fotografía. Era yo, pero de adulta, con el rostro pálido y los ojos cerrados. Llevaba la misma ropa con la que aparecí aquella noche en el desierto tras la desaparición del auto. Corrí, salí de la casa, me quedé en la calle, temblando, hasta que mis padres regresaron. Lloré, grité, exigí respuestas, pero nadie sabía nada. Ellos tampoco habían visto esa caja. Al día siguiente, desapareció. Nadie más la vio, solo yo. Desde entonces, comencé a tener episodios de sueño interrumpido, parálisis al despertar y visiones fugaces de rostros deformes que se asomaban por las rendijas de las puertas. Vivía con miedo constante. Fui a médicos, a terapeutas, incluso visité una iglesia local que ofrecía liberaciones espirituales. Me dijeron que estaba poseída, que debía rezar, que debía confesar mis pecados. Pero yo no tenía pecados, tenía cicatrices que nadie veía. Con el tiempo, decidí fingir normalidad. Me mudé. Comencé a trabajar en una librería. Vivía sola, lejos de mis padres, intentando convencerme de que todo había sido parte de mi imaginación juvenil. Que el hombre de los zapatos sucios, el armario parlante, la caja con mi nombre, todo era producto de una mente inestable, hasta que llegó esa noche en la carretera. Y entonces entendí que no era casualidad, que todo estaba conectado, que esa figura que me recogió en el desierto no era nueva, era la misma que me había seguido desde niña. El mismo que se sentaba al pie de mi cama, el que susurró desde el armario, el que dejó una caja con mi rostro antes de que viviera ese momento, como si el tiempo fuera un círculo, como si el mal me hubiera marcado desde antes de nacer. Ahora lo sé, nunca fui una pasajera, siempre fui el destino. ¿Y tú, alguna vez sentiste que tu historia ya estaba escrita antes de que empezara? Después de esa noche en la carretera, algo dentro de mí cambió para siempre. No era solo el miedo o la ansiedad, era como si una grieta invisible se hubiera abierto entre el mundo que todos veían y el mundo al que ahora yo pertenecía. Desde entonces, las cosas dejaron de tener sentido, las leyes de la lógica se resquebrajaban a mi alrededor y los eventos inexplicables comenzaron a suceder con una frecuencia que me fue desmoronando poco a poco. Volví a casa 2 días después del incidente, o al menos eso creí, porque cuando llegué a mi departamento en Flagstaff, algo estaba fuera de lugar. No podía explicarlo, pero cada rincón parecía ligeramente diferente. Mis libros no estaban en el mismo orden. Había fotos mías en la pared que no recordaba haber colgado. En una de ellas aparecía yo en lo que parecía una habitación blanca, estéril, con una bata de hospital, pero no podía recordar jamás haber estado ahí. Incluso el marco de la puerta del baño tenía una pequeña hendidura que antes no existía. Sentí que alguien había estado en mi espacio, que alguien había vivido allí en mi ausencia, o peor aún, que esa ya no era mi casa. Esa misma noche noté que mi reflejo
reflejo en el espejo no era completamente fiel. Hacía pequeños movimientos distintos a los míos, cosas sutiles, una ligera demora al parpadear, una inclinación de cabeza que no correspondía. Creí estar alucinando. Pensé que era el cansancio, pero el verdadero punto de quiebre llegó cuando vi algo imposible. Mi reflejo sonrió y yo no lo hice. Me alejé del espejo, temblando. Llamé a mi madre. No contestó. Llamé a mi mejor amiga, Abril. Me dijo que estaba ocupada, que me llamaría luego. Me sentí más sola que nunca. No podía contarle a nadie lo que estaba viviendo. Sabía cómo sonaba. Sabía que me tacharían de loca. Empecé a dejar luces encendidas por las noches. Dormía con una navaja bajo la almohada. Instalé cámaras de seguridad dentro del departamento. Pero cada mañana, al revisar las grabaciones, encontraba algo perturbador. Entre las 3:00 y las 3:17 de la madrugada, las cámaras se apagaban. Todas. Justo ese intervalo. Siempre el mismo. Y al reanudarse, todo parecía en orden. Hasta que en una grabación noté un detalle escalofriante. En una fracción de segundo, al reactivarse la cámara del pasillo, una figura cruzaba corriendo hacia mi cuarto. Una sombra negra, humana, alta, sin rostro. Me paralicé. Retrocedí el video. Lo reproduje en cámara lenta. Era real. No era un fallo técnico. No era una mancha. Era algo que había estado ahí. Dentro, conmigo. Llamé a la policía. Vinieron, inspeccionaron el lugar. No había señales de entrada forzada. Me miraron con cara de lástima. Me sugirieron descansar, buscar ayuda profesional. Uno de ellos incluso murmuró algo como otra mujer sola con la cabeza rota. No los culpo. Ni yo misma entendía lo que estaba viviendo. La siguiente semana recibí una carta sin remitente. El sobre era viejo, amarillento. Dentro había una sola hoja, escrita a mano con tinta roja. Decía: lo que recogiste en la carretera no es un hombre. No se subió contigo. Tú te subiste con él y nunca se bajó. La letra era infantil, temblorosa. Al reverso del papel había un dibujo. Una niña y una sombra con ojos rojos tomados de la mano, caminando hacia una especie de cueva. La cueva tenía mi dirección escrita arriba, en letras grandes. Quemé la carta. Esa misma noche soñé con la cueva. La entrada estaba custodiada por estatuas deformes, con bocas abiertas como si gritaran sin voz. Dentro escuchaba el eco de mis propios pasos, aunque en el sueño estaba quieta. Algo se arrastraba detrás de mí, pero no podía verlo. Me desperté empapada en sudor, con sangre saliendo de la nariz. Los siguientes días fueron un desfile de cosas que no encajaban con la realidad. Luces que se encendían solas, radios que sintonizaban voces en lugar de estaciones, mensajes en los espejos escritos con condensación, incluso la sensación de estar siendo observada en todo momento. Y lo peor era el olor, ese hedor ácido, como de carne vieja o metal oxidado, que invadía mi casa sin razón. A veces aparecía en un cuarto cerrado, otras en mi ropa recién lavada. Era el mismo olor que percibí cuando me subí al auto de José Montoya. Fui a la iglesia, me senté al fondo. No tenía fe, pero necesitaba escuchar algo que hiciera sentido. El sacerdote hablaba del perdón, de la gracia de Dios, pero cuando me miró directamente, se trabó, tartamudeó, perdió el hilo, como si hubiera visto algo en mí que no podía nombrar. Al final de la misa, se me acercó y dijo en voz baja: lo que llevas dentro no es tuyo, pero lo alimentas con miedo. Le pedí una cita. Me dio su tarjeta, pero al día siguiente, al llamarlo, me dijeron que había sido internado por un colapso nervioso. Nunca volví a saber de él. Intenté ignorar todo, fingir normalidad. Fui al trabajo, sonreí, pero el mundo ya no era el mismo. Las personas parecían movidas por hilos invisibles. A veces hablaban con voces que no eran suyas. Mi reflejo seguía haciendo gestos que yo no controlaba. Y cada noche, a las 3:00, despertaba sin razón, con la certeza de que alguien más respiraba en mi habitación. Llegó un punto en que ya no podía distinguir entre
lo real y lo imposible. Mi mente era un campo de batalla. Lo que vi en la carretera había abierto una puerta y lo que había cruzado ya no pensaba irse. No sé cómo explicarlo, pero había momentos en los que sentía que ya no era yo, que alguien más pensaba dentro de mi cabeza, que mis recuerdos estaban siendo modificados. A veces encontraba fotos en mi celular de lugares que nunca visité, audios míos diciendo cosas que no recordaba haber dicho. Una noche incluso me desperté en la azotea del edificio, descalza, con la ropa mojada y una nota en la mano. Estás cada vez más cerca. Él ya vive en ti. He dudado de mi cordura. He llorado hasta quedarme sin voz. Pero ya no busco explicación. Solo quiero entender qué es lo que traje conmigo esa noche. ¿Y si no era un espíritu? ¿Y si era algo más antiguo? Algo que ha caminado por este mundo antes que el hombre. Algo que simplemente se disfraza. Ahora me pregunto, ¿y si no lo encontré en la carretera? ¿Y si siempre estuvo dentro de mí? Quis convencerme de que lo que me estaba ocurriendo tenía una explicación lógica, que tal vez estaba atravesando un episodio de psicosis que necesitaba tratamiento, descanso, medicina. Incluso llegué a visitar una psiquiatra. Me recetó estabilizadores del estado de ánimo y pastillas para dormir. Pero la verdad es que el horror no se detuvo. Al contrario, con cada intento de ignorarlo, de medicarlo, de silenciarlo, se volvía más violento, más presente, como si se alimentara de mi negación, como si necesitara que yo creyera en él para manifestarse por completo. Y cuando finalmente lo acepté, fue demasiado tarde. Todo comenzó a desmoronarse cuando Abril, mi mejor amiga, desapareció. Ella había insistido en quedarse conmigo una noche después de que le confesé, entre lágrimas, que algo me estaba sucediendo. Le mostré la grabación del pasillo, le conté del reflejo que no me seguía, de la carta sin remitente. Pensó que era una broma, pero accedió a dormir en el sofá por si acaso. Yo me encerré en mi habitación con la puerta atrancada y un cuchillo bajo la almohada. A las 3 de la mañana, algo me despertó. Un golpe seco, un ruido sordo que vino de la sala. Me levanté temblando. Llamé a Abril. Silencio. Salí del cuarto. La sala estaba vacía, la cobija en el suelo, el vaso con agua roto, y en la pared, con lo que parecía carbón, alguien o algo había escrito: "Gracias por traerla". Corrí a la puerta. Estaba cerrada desde dentro. No había señales de entrada o salida. Llamé a la policía. Busqué en todo el edificio. Nadie la vio. Nadie escuchó nada. Simplemente dejó de existir. Su familia me culpó. Me miraban con odio en los ojos. Me acusaron de haberle hecho algo. Yo repetía una y otra vez que no sabía qué había pasado. Nadie me creyó. A los días comencé a escuchar ruidos debajo del piso, como si alguien caminara por dentro de las paredes, golpes rítmicos, arañazos, una respiración pesada que subía por las tuberías. Dejé de usar el baño de noche. No podía estar sola en silencio sin sentir que algo se movía a centímetros de mí, y siempre ocurría a las 3:17 a.m. Una noche, en un intento desesperado, regresé al lugar donde me recogió José Montoya. Conduje hasta el paradero en el desierto. Me estacioné exactamente donde recuerdo haber subido al auto. Me senté en el capó. Esperé. Nada. Hasta que el aire cambió. La temperatura bajó bruscamente. Y entonces lo vi. En el horizonte, el reflejo de 2 faros que se acercaban lentamente. Un auto viejo. El mismo modelo. La misma silueta. Pero cuando pasó frente a mí, el asiento del conductor estaba vacío. El volante se movía solo. El auto desapareció en la curva. Caí de rodillas. Grité. Y en ese momento, alguien o algo me susurró al oído: "Tú lo trajiste. Tú lo alimentas". Volví a casa con las manos ensangrentadas. No sé qué hice, no sé qué toqué. Había tierra bajo mis uñas, como si hubiese cavado, pero no recordaba haberme agachado. Los días siguientes fueron un desfile de manifestaciones. Las luces de la casa estallaban. Las ventanas se empañaban solas con frases como "aún no es tu hora" o "la ofrenda no basta". Mi cuerpo comenzó a deteriorarse, ojeras profundas, pérdida de peso, cicatrices que aparecían de la nada. Una en particular, una cruz invertida, grabada en mi hombro izquierdo, que supuraba cada vez que intentaba dormir. Fui a buscar ayuda en el lugar menos esperado.
un hombre que decían trabajaba con cosas oscuras, en la frontera entre Arizona y Sonora. Me dieron su nombre, Ignacio Beltrán. Nadie sabía si era brujo, santero o loco, pero todos aseguraban que había enfrentado cosas que ni los sacerdotes se atrevían a mirar. Llegué a su casa al atardecer. Era una choza polvorienta, rodeada de huesos de animales y símbolos tallados en piedra. Me recibió en silencio, me miró a los ojos y dijo: «No debiste aceptar esa carona». Le conté todo, sin omitir nada. Él me escuchó sin interrumpir. Al final, sacó un espejo negro, lo puso frente a mí, me pidió que lo mirara, y entonces vi algo que me hizo gritar. Mi reflejo no era yo, era la figura de José, con los ojos vacíos, sonriente, pero con mi voz diciendo: «Ya es tarde». Ignacio cubrió el espejo, me puso una vela negra en la mano. Me dijo que había un ritual, que podía intentarlo, pero que no garantizaba nada. «Lo que te sigue es antiguo», me advirtió. «No tiene nombre, solo hambre». Esa noche hicimos el ritual. Dibujó símbolos en el piso. Me hizo sentar en el centro. Encendió incienso que olía a sangre seca. Cantó en un idioma que no reconocí. Me dio a beber un líquido amargo. Y entonces comenzó a temblar. Se convulsionó. Cayó al suelo. Cuando lo volteé, sus ojos estaban completamente blancos. «No está afuera», dijo con voz distorsionada. «Está en tu alma y la quiere toda». Ignacio murió esa noche. La policía dijo que fue un infarto, pero yo vi cómo su cuerpo se retorcía, cómo su piel se rajaba como si algo quisiera salir. Me fui antes de que llegaran los paramédicos. Me escondí por días, no hablaba con nadie, solo escribía en cuadernos lo que recordaba, los símbolos, las frases, los nombres que aparecían en sueños. Fue entonces cuando comencé a escucharla, a ella, una voz femenina que me hablaba en sueños, que me decía que todo esto no era un castigo, sino una herencia, que yo había sido elegida, que el vehículo no era José, era yo. Las paredes de mi casa comenzaron a sangrar, literalmente, líquido oscuro que brotaba de las esquinas. Una vez encontré el rostro de Abril formado en el charco de la cocina, gritando sin sonido. Otra noche vi a mi madre en la televisión, hablándome desde un noticiero inventado diciendo: «Regresa, él aún espera tu cuerpo». Perdí la noción del tiempo, mis uñas comenzaron a caerse, mis ojos cambiaron de color en el espejo, pero en las fotos seguían iguales. Las plantas de mi departamento murieron. El refrigerador solo conservaba carne, aunque yo no la compraba, y cada madrugada, exactamente a las 3:17, mi puerta se abría sola, siempre. Una madrugada decidí enfrentar lo que fuera. Me senté frente a la puerta, esperé. Cuando se abrió, no había nadie, pero sentí el aliento en mi cara, una respiración lenta, profunda, que entró en mi pecho. Caí al suelo, perdí el conocimiento. Al despertar, había marcas en el techo, una figura dibujada con fuego, una especie de sello, y en mi brazo derecho, una palabra escrita con quemaduras: portadora. Desde entonces entiendo que lo que traje conmigo no es una presencia externa, soy yo. Algo se abrió en mí aquella noche, algo me eligió y ahora no tengo opción. ¿Y si el mal no se posee, sino que se despierta? No sé cuánto tiempo pasó desde aquella madrugada en la que desperté con la palabra portadora quemada en mi piel. Días, semanas, tal vez meses. El tiempo se volvió líquido, deformado, inestable. Mi calendario tenía días repetidos. Mi reloj avanzaba y retrocedía sin lógica. A veces pasaban horas en un suspiro. A veces una noche duraba una eternidad. Perdí la noción de lo real. Perdí la confianza en mis sentidos. Y lo más doloroso, perdí la fe en mí misma. Intenté volver al trabajo. Entré en la librería con ojeras profundas, cabello enmarañado y una palidez que no supe disimular. La gente me evitaba. Los clientes me miraban con incomodidad, como si algo en mí les perturbara. Tal vez era el hedor que no podía quitarme de encima, ese aroma a tierra húmeda y sangre rancia que ningún perfume tapaba. O tal vez era mi mirada, porque cada vez que me veía en un espejo, no encontraba mis ojos. Eran otros, eran de él. Mi jefe me llamó a su oficina. Dijo que estaba preocupado, que varios clientes se habían quejado de ruidos extraños en los pasillos, de libros que caían solos, de luces que parpadeaban cuando yo pasaba cerca. Me pidió que me tomara un descanso,
que buscara ayuda. Le agradecí, le di la razón y me fui sin decir adiós. Abril seguía desaparecida. Su familia me acosaba con mensajes y llamadas. Me seguían por la calle, me fotografiaban desde sus autos. Una tarde, una mujer me escupió en la cara frente a un supermercado. Me gritó, ¡asesina! Nadie hizo nada, nadie me defendió. Todos me miraron como si lo mereciera. Comencé a encerrar mis ventanas con tablas, a sellar las rendijas con toallas mojadas. Apagué todos los dispositivos electrónicos. Desconecté el refrigerador, el microondas, el televisor. Me comunicaba solo por cartas que jamás enviaba. Hablaba en voz baja, por si alguien o algo escuchaba. Me convertí en una sombra dentro de mi propio cuerpo. Las voces eran cada vez más constantes, no solo por la noche, también de día. Me susurraban desde el desagüe, desde la radio apagada, desde las grietas del piso. Decían cosas que no entendía, palabras en lenguas muertas. A veces eran lamentos, a veces carcajadas. Una vez me llamaron por mi nombre de niña, otra me dijeron que ya era tiempo de abrir la puerta. Pero, ¿qué puerta? ¿A dónde? Fui al médico, no por el alma, sino por el cuerpo. Mis uñas se caían, mis dientes se aflojaban, tenía manchas negras en la piel, dolor en los huesos. Me hicieron exámenes. La doctora me miró con expresión neutral. Dijo que no había anomalías, que mis niveles estaban bien, que tal vez era estrés. Me ofreció pastillas. No las acepté. Sabía que lo que tenía no era físico. Era una podredumbre que venía de adentro, de más adentro que el alma. Una madrugada encontré un cuaderno que no recordaba haber escrito. Estaba bajo mi almohada, lleno de símbolos, dibujos, nombres, fechas. Algunos pasajes eran claramente míos, otros parecían escritos con otra mano. Una letra más agresiva, más antigua. Había frases como el que espera bajo el polvo o el silencio no es vacío, es presencia pura. Había descripciones de rituales, sacrificios, puertas dimensionales, líneas de sangre que cruzaban generaciones. Y en la última página, un dibujo, una mujer de pie frente a un espejo. Dentro del espejo, una figura negra con ojos vacíos le tomaba la mano. Ambas tenían mi rostro. Intenté prender fuego al cuaderno. No ardía. Cambié el encendedor 3 veces. Lo sumergí en alcohol. Nada. El papel estaba húmedo, pero no con agua, con algo más espeso, más denso. Dejé el cuaderno en el congelador. Cuando lo abrí al día siguiente ya no estaba. Comencé a escribir en las paredes. No lo podía evitar. Despertaba con frases escritas con mi propia sangre en los azulejos del baño. Recuerda el camino. Ella ya abrió la puerta. Él quiere verte. Me encerré en el closet por 3 días. No comí, no bebí, solo respiraba temblando, esperando que todo pasara. Pero no pasó. Una noche me atreví a mirar por la mirilla de la puerta. Afuera, en el pasillo, estaba José, de pie, inmóvil, con la misma camisa de mezclilla, con el mismo sombrero. Me sonreía, pero no tenía ojos, solo cuencas vacías, negras, como 2 bocas abiertas. Parpadeé. Ya no estaba. Caí al suelo. Me arrastré hasta el baño. Me encerré. Me abracé a mí misma. Y entonces, desde el espejo, una voz me dijo, «No te das cuenta. Ya no eres tú». Golpeé el espejo con fuerza. Se quebró. Sangré. Pero mi reflejo siguió sonriendo desde el otro lado, intacto. Empecé a perder credibilidad incluso conmigo misma. Dudaba de cada recuerdo, de cada palabra que salía de mi boca. Había frases que no recordaba haber dicho, objetos que aparecían sin explicación, marcas en mi piel que cambiaban de lugar, gente que decía haberme visto en lugares en los que yo no había estado. Una vecina me juró haberme visto en la carretera, parada junto a un auto, vestida de blanco, ofreciendo carona a los conductores. Me mostró una foto borrosa, tomada con su celular. Era yo, pero no podía ser. Esa noche estaba dormida. O creí estarlo. Pensé en internarme, en entregarme, en decir que estaba enferma, pero algo me lo impedía. Una fuerza dentro de mí que no era miedo ni orgullo, era otra cosa, una especie de voluntad
ajena, como si ya no tuviera control sobre mis propias decisiones. Comencé a escribir esta historia no como un testimonio, sino como una advertencia, porque si algo aprendí es que hay fuerzas que no buscan posesión, buscan simbiosis, y yo me convertí en el recipiente. El aislamiento no fue solo físico, fue espiritual, emocional. Era como si me hubieran arrancado del mundo de los vivos y me hubieran dejado en un pasillo intermedio. No estaba muerta, pero ya no estaba viva del todo. ¿Alguna vez has sentido que hay una parte de ti que ya no te pertenece? ¿Que dentro de tu piel vive alguien más? La noche en que vi mi propio reflejo negarme, supe que tenía que salir de allí. No era solo una intuición, era una orden que venía desde lo más profundo de mi ser. Algo o alguien me empujaba a dejar el departamento, esa ciudad, todo lo que había sido mi vida hasta entonces, porque ya no era vida, era un eco, una jaula, una extensión del horror que me consumía. Empaqué lo poco que quedaba intacto, ropa, documentos, algunas fotografías de mi infancia que no habían sido alteradas. No llevé aparatos electrónicos, no confiaba en la tecnología desde que comencé a escuchar voces a través del refrigerador y ver rostros en la pantalla apagada del televisor. Me subí al coche que había comprado hacía años y que apenas usaba. Lo encendí sin saber a dónde ir. Solo manejé, como una fugitiva de lo invisible. Conduje hacia el sur sin destino. Pasé por pueblos fantasmas, gasolineras vacías, moteles oxidados. Evitaba las autopistas principales. Me sentía perseguida por algo que no sabía si venía de afuera o de adentro. Cada espejo retrovisor me devolvía un rostro distinto. A veces el mío, a veces el de José, a veces un vacío absoluto. Apagué el estéreo. Cubrí los espejos con cinta negra. Aprendí a guiarme solo por la carretera y el ruido del motor. Después de 3 días sin dormir, llegué a un poblado en Sonora del que nunca había oído hablar. Se llamaba San Lucio de las Sombras. No figuraba en el GPS, pero estaba ahí. Las calles eran de tierra, las casas de adobe. El aire tenía un olor a incienso rancio y a salmuera. Me detuve frente a una pequeña iglesia sin cruz. El campanario estaba roto y las paredes cubiertas de símbolos que no reconocí. Bajé del auto sin saber por qué, como si algo me atrajera. Dentro de la iglesia no había bancas, solo velas negras y una figura en el centro, una mujer vieja, delgada, con el cabello trenzado y la piel como papel quemado. Me miró sin sorpresa, como si ya supiera que llegaría. «Tardaste», dijo con voz de viento seco. «Él ya te marcó». No pregunté cómo lo sabía. No tenía fuerzas para fingir que todo eso era extraño. Me senté frente a ella. Comencé a hablar, a soltar todo, como si desbordara por dentro. Le conté del viaje, de José, del espejo, de Abril, de las voces, de Ignacio y su muerte, de los símbolos, de los sueños. Ella solo escuchaba, con los ojos entrecerrados, como si sintiera más de lo que oía. Cuando terminé, se levantó y buscó algo detrás del altar. Era una caja de madera tallada con huesos incrustados. De ella sacó un objeto que me hizo retroceder, una máscara hecha con piel humana, con los ojos y la boca cosidos. «Esto es lo que usaban los portadores en los siglos pasados», dijo, «para evitar que lo que llevaban dentro saliera de noche». No supe si estaba bromeando, pero no lo parecía. Me explicó que lo que me seguía no era un demonio, ni un espíritu, era una entidad ancestral, algo que existía antes del lenguaje, del tiempo, del nombre. Lo llamaban el repetidor, una fuerza que habitaba cuerpos, repetía patrones, tragedias, ciclos, que entraba por una grieta, generalmente provocada por el dolor, la soledad o la desesperación. «¿Y por qué yo?», pregunté. Ella me miró con tristeza. «Porque abriste la puerta, porque dijiste sí, aunque no lo supieras». Me ofreció un ritual, uno antiguo, peligroso, que requería sangre, fuego y sacrificio. Me advirtió que podría fallar, que lo que yo llevaba dentro era fuerte, que el precio de expulsarlo podría ser la muerte, o algo peor. Acepté. El ritual se realizó esa misma noche. Me hicieron despojarme de toda prenda. Me colocaron en el centro de un círculo hecho con sal, huesos y velas negras. La mujer, su nombre era Aurelia,
Comenzó a recitar cantos en una lengua gutural. Otros habitantes del pueblo llegaron, no sé cuántos, todos con máscaras. Nadie hablaba, solo susurraban. Uno de ellos me cortó la palma de la mano. Mi sangre cayó en un cuenco con tierra. Lo mezclaron con un líquido espeso. Me obligaron a beberlo. Sentí que mi garganta se quemaba, que mi cuerpo se partía en 1000 pedazos. Grité, lloré, me retorcí y entonces lo vi, dentro de mí, como un parásito, como una raíz negra que se enroscaba en mi columna vertebral. Tenía forma, aunque no era física, era una conciencia, un hambre, un odio antiguo. La sala comenzó a temblar, las velas se apagaron solas, un viento helado rompió el círculo, la gente cayó al suelo. Aurelia gritó que no debía salir del círculo, pero ya era tarde. Una figura se levantó detrás de mí, alta, delgada, sin rostro, con los brazos abiertos. Me habló sin boca. Ahora eres mía, perdí el conocimiento. Desperté 3 días después en la misma iglesia, sola, con el cuerpo cubierto de ceniza. No había señales del ritual, ni de Aurelia, ni de los demás. Solo una palabra escrita en la pared con sangre: fallaste. Huí del pueblo. Manejé sin dirección. A veces sentía que la carretera se alargaba, que nunca llegaba a ningún lado. Vi los mismos letreros una y otra vez, la misma gasolinera, el mismo perro muerto en la orilla, como si estuviera atrapada en un bucle. Intenté volver a mi ciudad, pero ya no existía. Al llegar, Flagstaff estaba cubierta de niebla, las calles vacías, las casas oscuras. Entré a mi antiguo departamento. No había muebles, no había rastros de que alguien hubiera vivido ahí. En el suelo, una caja, la misma caja que encontré de niña. Dentro, la misma foto mía, con los ojos cerrados, y una nota: él siempre vuelve a casa. Ahora entiendo que no hay escape, que el intento de liberación fue en vano, que lo que traje de aquella carretera se ha fundido conmigo, que soy portadora no porque lo desee, sino porque fui elegida. Y si alguna vez intentas huir, recuerda, no es la carretera lo que está maldita, es el vehículo que llevas dentro.